Vamos a hablar del Pacto Social por la Educación. Fue presentado el día viernes por el gobierno de la provincia en el Estadio de Federación de Básquet en un trabajo de campo amplio, de gran espectro, digamos, y muy ambicioso, ¿no? Se habla de 1.500 mesas de trabajo, se habla de más de 70.000 personas consultadas. En el mismo hay un ensayo, ¿no es cierto?, de lo que es la petición de todos. ¿Qué pretenden los alumnos? ¿Qué dicen los padres respecto de lo que pretenden de educación, de lo que pretenden de la escuela? ¿Qué dicen los docentes respecto de la forma en que se va a llevar adelante la educación? ¿Cuáles son aquellos parámetros que se tienen que poner en las currículas de los distintos colegios? ¿Dónde hay que poner el acento y cuáles son los temas que más preocupan, digamos, donde salieron algunas cifras relevantes y donde empezaron a marcar cuáles son las pautas de lo que puede ser una buena política de Estado respecto de la educación para los próximos años? ¿Cómo cambiar? También se habló de un extenso relevamiento que ya se conocía, donde el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Infraestructura, hizo un relevamiento completo de todas las escuelas, el estado en que se encuentran, qué necesidad de inversión que tienen. Y acá, en esta presentación, se habló del financiamiento de esta parte, de dónde, cómo se puede hacer, cuáles son los fondos que se necesitan y de dónde salen. Esto vamos a analizar ahora un poquito en profundidad en la placa que tenemos preparada para ver de qué es lo que habló el gobierno, de las necesidades financieras que tiene este proyecto educativo, digamos, ¿sí? Y acá habló de la obtención de un crédito de 300 millones de dólares del Banco Interamericano. Primer tema que hay que pararse un poco, digamos, porque en el momento donde más arreciaban las críticas de los sectores opositores respecto del endeudamiento de la provincia, el anuncio del gobernador, ¿cuál es? Un crédito de 300 millones de dólares para el financiamiento educativo de este proyecto que ha sido presentado el día viernes. Habló de dónde se van a aplicar estos 300 millones de dólares. En infraestructura, 195 millones de dólares. Todo lo que se habló de porcentaje, ¿se acuerdan? 65% en infraestructura. Claro, esto es lo que dan los 195 millones de dólares. ¿Para destinar a qué de infraestructura? 496 obras, de las cuales 158 son obras nuevas y 338 son refacciones integrales, ¿sí? Esto dan las 496 aplicaciones de obras que se pretenden hacer de un relevamiento que, reitero, infraestructura lo había hecho, escuela por escuela se hablaba qué es lo que necesitaban, qué había que reparar, dónde había que invertir. Pero también hay algunas obras nuevas, como dicen, donde se habla de la construcción de 28 escuelas a crear, 14 secundarias, 7 primarias, 6 gym y un jardín maternal. Vamos a ver dónde se invierten el resto del 35% del crédito que se está sacando. En conectividad, 45 millones de dólares. En capacitación, 51 millones de dólares. Estamos hablando de 2.000 millones de pesos en capacitación, ¿no? Si usted llega a dividir este valor en la cantidad de docentes que tiene la provincia, se va a dar cuenta que para los próximos 4 años hay más de 85.000 pesos por cada docente que se pretende invertir en capacitación, algo que el relevamiento dice que fue pretendido por muchos y exigido por los padres y por los propios docentes. Capacitación obligatoria y gratuita. Modernización, 9 millones de dólares. En este marco es donde se pretende invertir los 300 millones de dólares. ¿Qué es lo más llamativo de este tema? El financiamiento de estos 300. Y acá por eso hablamos de una política de Estado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que anunció el gobernador de la provincia? Todo el remanente de la utilidad de la obra de Cauchari, que tiene que empezar en 5 meses más, digamos, a funcionar y a dar rentabilidad. Bueno, todo el remanente de esto va a ser aplicado a la devolución de los 300 millones de dólares del crédito que se saca. ¿El crédito dónde se saca? En el Banco Interamericano. ¿De qué manera? Es un crédito a 12 años, con 3 años de plazo para empezar a pagar y con una tasa preferencial del 3% anual. Por eso anuncia que de esta manera se va a pagar de acá. Por eso hablamos de una política de Estado. Creo que en materia educativa es una reforma integral, muy profunda, de la más ambiciosa que se ha anunciado en los últimos tiempos. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción de todo? Y por eso acá creo que vale la pena detenerse, porque fue criticado por sectores de la oposición, ¿no es cierto?, que anunciaron que no fueron convocados, algo que llama poderosamente la atención, por los sectores gremiales, que no solamente lo criticaron, sino que dijeron que era contraproducente para la educación, sin explicar taxativamente qué es lo que puede ser contraproducente, pero que tampoco asistieron. Y acá creo que hay que detenerse en algo. ¿Puede ser posible que un anuncio de esta magnitud tan profundo, que siempre es reclamado en materia de educación, porque siempre se dice la educación no es prioritaria de los gobiernos, en esto empieza a ser prioritaria, porque si uno dice la plata de Cauchari no va a poder ser usada para la política y se va a guardar exclusivamente para esto, estamos hablando de una política de Estado. No puede ser posible que dejemos de lado esta rencilla, nos sentemos todos a discutir esto.
que hayan estado presentes los gremialistas y los sectores de la oposición en esta presentación no significa bajar ninguna bandera de las reivindicaciones que se están discutiendo. Que ADEP o SEDEN hayan estado en la federación el día viernes, aunque sea para criticar, pero convalidando la discusión de la educación a fondo, no significa que hoy no estén discutiendo el tema salarial con la intensidad que lo quieran discutir. ¿Puede ser posible que esta grieta que tenemos todos los argentinos no la podamos soslayar y no podamos discutir alguna vez en serio este tipo de cosas? ¿Puede ser que caigamos en esta mezquindad permanente? Me parece que a todos nos falta crecer un poco en esto. Tenemos que aprender a debatir y este tema era muy interesante para hacerlo.